Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual desarrollaremos en su primera parte el llamado efecto fotoeléctrico. Primero una breve historia de cómo se empezó a hablar del efecto fotoeléctrico y la historia es la siguiente. Maxwell había establecido en forma teórica la existencia de ondas electromagnéticas. Tiempo después, Henry Hertz se propuso el desafío de generar por primera vez, y lo logró, ondas electromagnéticas en el laboratorio. Eso lo hizo construyendo un aparato que funcionaba de acuerdo a la idea de Maxwell y que recibió el nombre de resonador de Hertz. Con esto generó ondas electromagnéticas que uno puede ubicar hoy en lo que se llama la región de las microondas. En el desarrollo de su experimento, él da a conocer de que entre dos superficies metálicas, entre las cuales hacía saltar una chispa como parte del funcionamiento de su resonador, la intensidad de la chispa aumentaba en la medida de que hubiera radiación ultravioleta que esté iluminando las superficies metálicas. Él, por supuesto, simplemente indicó esto, pero no lo estudió, no lo trabajó. Pero sí llamó la atención de otros físicos este detalle, inclusive más que el procedimiento para generar ondas electromagnéticas. En 1888, Hallwach, trabajando con un electroscopio, mostró que la radiación ultravioleta era capaz de cargar al electroscopio. Y es más, estudiando el signo de la carga al electroscopio, mostró que el electroscopio quedaba cargado positivamente y por ende todo ocurría como si del electroscopio se arrancaran cargas negativas. Estamos hablando de una época en la cual no había un modelo del átomo y ni siquiera se sabía de que formando parte de eso que se llamara átomo estaban los electrones. Justamente de los electrones se pudo empezar a hablar a partir de 1897, cuando Thomson mide la llamada relación carga-masa de los electrones, que eran las partículas que formaban los llamados rayos catódicos. Él hablaba de los corpúsculos que formaban los rayos catódicos, de la carga y masa de estos corpúsculos. Un tal Stoney fue el que decidió llamar a estos corpúsculos electrones. Lo cierto es que a Thomson se lo identifica como el padre del electrón. Y entonces, tanto el aumento de la chispa que había marcado Hertz, como la explicación de Hallwach de por qué el electroscopio se cargaba en forma positiva, empezó a quedar en claro a partir de que se supo que los electrones formaban parte de la estructura de la materia, cualquiera sea su estado de agregación, tenían carga eléctrica negativa y que evidentemente la radiación ultravioleta en determinadas circunstancias podía arrancarlo de los materiales. Por eso se cargaba el electroscopio de Hallwach. Mayor cantidad de electrones arrancados como resultado de la acción de ultravioleta, mayor intensidad de la chispa. En esa época todo esto se hacía trabajando fundamentalmente con metales o aleaciones metálicas. Ya entrado el siglo XX, en 1902, Lennart se dedicó a estudiar con más detalle la evidencia experimental vinculada con este efecto, y mucha de la evidencia experimental que obtuvo Lennart luego fue usada para tratar de entender y explicar el efecto. El que primero explicó el efecto fue Einstein, quien en marzo de 1905 publicó un trabajo, acá está el nombre del trabajo,
con el cual dio una explicación teórica del llamado efecto fotoeléctrico. La palabra foto, de griego luz, eléctrico tiene que ver con electrón. Claro, no había duda de que eran arrancados electrones. Si bien primero se vio que se arrancaban con la radiación ultravioleta, después se comprobó que otros materiales se podía arrancar electrones de otros materiales con la acción de la radiación visible. Y de ahí se empezó a encontrar como nombre para describir el efecto fotoeléctrico, el efecto por el cual la radiación electromagnética, en ese momento visible y UV, era capaz de arrancar electrones de los materiales. Lo interesante de la explicación de Einstein, que después vamos a ver con un poco más de detalle, es que Einstein muestra que hay que dejar de lado el modelo de la luz, de la radiación ultravioleta como ondas electromagnéticas, y hay que pensar en un modelo en donde la luz, la radiación ultravioleta son partículas de energía pura, o lo que él llamaba paquetes de energía, que luego, por la acción de varios, en particular un tal Lewis, pasaron a denominarse fotones, y empezó a aparecer la partícula fotón para describir lo que era la luz y la radiación ultravioleta. Y lo interesante es que estos paquetes de energía transportaban una energía, H por F, que se terminaba de aplicar recién el producto H por F en el 1900 para explicar, según Planck, el espectro de emisión del cuerpo negro. O sea, como que Einstein recupera la fórmula que había dado Planck y la usa para explicar lo que eran los paquetes de energía. Bueno, este es el planteo histórico. Los detalles los vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que llevó a que Einstein tuviera que cambiar de modelo. Pasar de un modelo donde la luz eran ondas electromagnéticas o la radiación ultravioleta a un modelo donde la luz, la radiación ultravioleta son paquetes de energía, fotones. Por supuesto lo vamos a hacer de una manera elemental, teniendo en cuenta que ustedes no tienen un fundamento muy fuerte de teoría electromagnética a nivel de ondas. Y en ese análisis elemental lo único que ustedes tienen que aceptar, si es que no lo vieron, que la intensidad de una onda electromagnética, la intensidad de una onda asociada a la luz, la cantidad de joules que por metro cuadrado y segundo transporta una onda, es proporcional a la amplitud al cuadrado del campo eléctrico. Repito, si lo vieron, bárbaro, y si no lo vieron, lo tienen que aceptar. Esa es la única idea de la teoría electromagnética que es necesaria para poner en juego ahora y mostrar cómo, con la evidencia experimental que fundamentalmente aportó Lennart, el modelo de onda no funcionaba. Hay tres aspectos que vamos a remarcar. El primero tiene que ver con que, es cierto, la radiación ultravioleta, el visible puede arrancar electrones de un material, pero no arranca electrones de cualquier metal o aleación metálica en ese momento, y esto no se produce con cualquier frecuencia de la radiación incidente. Es más, todos los materiales, en particular, repito, los metales o las aleaciones metálicas, están caracterizados por lo que llamo una frecuencia umbral, que es característico de cada material. Y la condición para que sea arrancado un electrón y por lo tanto haya efecto fotoeléctrico es que la frecuencia de la radiación incidente sobre el material sea mayor o igual a esa frecuencia umbral del material. Si la frecuencia de la radiación incidente
no es igual y menos superior al umbral, es decir, es menor que el umbral, no va a haber arranque de electrones y por lo tanto no va a haber efecto fotoeléctrico. Pero lo más interesante de la observación 1 es que este hecho es totalmente independiente de la intensidad de la radiación. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que trabajo con la frecuencia del color rojo y no arranco electrones. Voy a seguir sin arrancar electrones por más intensa que sea la radiación. Es decir, como decir, ilumino con una lamparita de 100 watts, ilumino con una lamparita de 500 watts y sigo sin arrancar electrones. Aunque lo que estoy dando es el dato de la potencia, mayor potencia implicaría mayor intensidad. ¿Y qué tengo que probar, hacer para ver si hay o no efecto? Cambiar la frecuencia, no la intensidad, y pasar a una frecuencia mayor, por ejemplo la del azul. Quizás con la frecuencia del azul en ese material, ahora empieza a haber arranque de electrones. O sea, lo que determina que haya no efecto no es un problema de intensidad, sino es un problema de frecuencia. La otra observación experimental involucra la energía cinética de los electrones arrancados. Los electrones arrancados tienen una energía cinética que se distribuye en un espectro que va entre 0 y un valor K máximo. ¿De qué depende este valor máximo de energía cinética? Del experimento que esté en juego. ¿En cuanto a qué? Y en cuanto a que en función de lo que uno esté realizando, ese K máximo solamente va a poder cambiar si yo cambio la frecuencia umbral, o sea, cambio de material, de metal con el que estoy trabajando, o cambio con la frecuencia con la que estoy trabajando. Pero este valor máximo no va a poder ser modificado por la intensidad, igual que la observación 1 es independiente de la intensidad. ¿Por qué? O mejor dicho, más que por qué, ¿cómo hago para entender que la energía cinética de un electrón es cero? Bueno, tengo que imaginar lo siguiente. El electrón es arrancado, queda fuera del material, pero queda en reposo respecto de él. Esta sería la idea de que el electrón quede con energía cinética cero. Ahora, tanto ese valor de energía cinética cero como este valor máximo que resulta del efecto fotoeléctrico depende del contexto experimental en el cual haga el efecto. Estos valores de energía cinética los puedo modificar. Pero eso ya no es el efecto fotoeléctrico, sino son los efectos colaterales. Porque el efecto fotoeléctrico es explicar, o va a ser explicar por qué los electrones son arrancados, o por qué los electrones tienen energía cinética cero, o un valor entre 0 y K máximo. ¿Por qué tiene un valor K máximo? Ahora, dependiendo del contexto experimental, yo puedo seguir modificando esa energía, pero ya repito, no es el efecto en sí mismo, sino es lo que yo llamo los efectos colaterales. Y lo interesante es que esto también resulta ser independiente de I. La tercera observación experimental, y quizá un poquito la más complicada, tiene que ver con lo siguiente. Por algo que voy a comentar enseguida, los físicos de la época consideraban que debía mediar un intervalo de tiempo entre que llega la radiación electromagnética al metal, digamos, y el posterior arranque de los electrones. Porque ellos pensaban en términos de que hubiera un efecto acumulativo, que repito enseguida, lo voy a explicar con más detalle. Es más, ellos asociaban de que si la intensidad fuera pequeña, sin entrar en qué significa un valor de intensidad pequeña,
el intervalo de tiempo que habría que esperar entre que llega la radiación y los electrones son arrancados es grande. Y si la intensidad es grande, sin importar lo que significa esto, ese intervalo de tiempo es menor. Pero más allá de las especulaciones que estaban de por qué se pensaba en esto, la evidencia experimental mostró que no hubo manera de determinar un intervalo de tiempo entre que llega la radiación electromagnética y el posterior arranque de electrones. Ahora, el hecho de que no se haya podido medir eso, hay que tener cuidado porque puede estar debido a dos cosas. O ese intervalo de tiempo no existe, sería una posibilidad, o ese intervalo de tiempo es tan pero tan pequeño que con la tecnología propia de los comienzos del siglo XX no se pudo medir. Bueno, enseguida vamos con el modelo de Einstein a revelar cuál es la justificación completa de todo esto. Entonces, lo único que vamos a usar de la teoría electromagnética es la idea de que la intensidad es proporcional al módulo al cuadrado del campo eléctrico. Repito que para la época, comienzo del siglo XX, no había ni un modelo del átomo, no estaba en claro cuál era la estructura cristalina de un metal. Eh, a lo sumo, lo único que estaba claro es que en eso que se llamara átomo tenía que haber electrones. Pero también tenía que haber cosas con carga positiva. No había idea ni de núcleo ni de protón. ¿Por qué? Y porque el material se mostraba neutro y porque además los electrones no escapan naturalmente de los objetos. Entonces tendría que haber algo positivo que mantuviera vinculado al electrón al material. Muy bien. Para los físicos clásicos, que haya o no haya efecto era solamente un problema de intensidad. ¿Por qué? Si yo ilumino con una cierta intensidad, eso equivale a decir que la onda electromagnética transporta un campo eléctrico de un cierto valor en módulo. Ese campo varía armónicamente. Y es como pensar que ese campo genera efectos de fuerza sobre los electrones, que en algún momento los mueve para un lado y otro momento los mueve para otro, porque varía armónicamente con el tiempo. Ahora, eso que lo mueva hacia un lado hacia el otro implicaría poder moverlo hacia un lado donde lo pudiera uno arrancar del material. Ahora, ¿por qué no escapa el electrón? Y porque las fuerzas que lo mantienen ligado al electrón al material son superiores a aquellas fuerzas que a través del campo eléctrico asociado a la onda en algún momento lo quieren arrancar. Por eso no escapa. Entonces el físico clásico en este aspecto diría, bueno, aumentar la intensidad. Aumentar la intensidad implica estar trabajando con una amplitud de campo eléctrico mayor, una fuerza que tirará del electrón más intensa y quizá lo arranco. Y todo el tema sería un problema de intensidad, sería un problema de encontrar el valor de intensidad adecuado para que el electrón sea arrancado. Si no lo puedo arrancar, es producto de que quizá la intensidad de la radiación que necesito no estoy en condiciones de generarla con los elementos de la tecnología de la época, pero con una fuente que me permitiera llegar a ese valor de intensidad, también arrancaría los electrones de este otro material. Eso era más o menos la lógica del razonamiento en forma elemental. Fácilmente esto es contrarrestado con la evidencia experimental 1, donde que haya o no efecto no es un problema de intensidad, sino es un problema de frecuencia. No cambies la intensidad, porque con cambiar la intensidad no vas a producir que el efecto tenga lugar. Lo único que puede hacer que tenga lugar el efecto es modificando la frecuencia, pasando de una frecuencia mayor a la que con la inicialmente trabajaste, si es que con esa frecuencia con la que trabajaste inicialmente no hay arranque. Entonces tenés que buscar frecuencias mayores.
También la intensidad sería responsable del hecho de que no hubiera un valor de energía cinética máximo. Supongamos que con una cierta intensidad yo arranco electrones. Si sigo aumentando la intensidad, es porque estoy aumentando la amplitud, el módulo del campo eléctrico, aumento el trabajo de extracción y aumenta evidentemente la energía cinética del electrón arrancado. Por lo tanto, no habría un valor máximo de energía cinética, salvo por el hecho de que la fuente con la que trabajo no me permite llegar a una intensidad mayor a un cierto valor. Pero si yo pudiera cambiar de fuente y trabajar con una intensidad mayor, cambiaría la energía cinética. O sea, la idea de que frente a un experimento los electrones tendrían un espectro de energía cinética que va entre 0 y K máximo, esa es una idea que no tiene el menor de los sentidos si uno piensa que el efecto es debido a la intensidad. El otro problema es un poquito más complicado de explicar. ¿Por qué? Porque en realidad no se pudo medir ningún intervalo de tiempo, no porque ese intervalo no exista, porque todos los procesos tienen un intervalo de tiempo entre que se inician y terminan, sino porque ese intervalo de tiempo es muy pequeño. Y justamente recién con tecnología sofisticada del siglo XXI se pudieron hacer aproximaciones a un orden de magnitud de cuál sería el intervalo de tiempo que uno debería esperar entre que llega la radiación y el electrón es arrancado. Por eso no se pudo medir un intervalo de tiempo. Pero ese efecto acumulativo no existe. ¿Cómo lo pensaban ellos el efecto acumulativo? Llega el primer frente de onda con una cierta intensidad. La energía por unidad de tiempo, unidad de superficie, está distribuida justamente en el frente de onda. Ese primer frente de onda, a través del campo eléctrico, ya pone en movimiento al electrón. No es que antes estaba en reposo, pero lo somete a la acción de las dos fuerzas, al tironeo, digámoslo así. Cuando llega al frente de onda 1000, ya encuentra al electrón en un estado cinemático, dinámico, diferente al primer frente de onda. Y quizá con la llegada del último frente de onda, consigo lo que hace falta para terminar ganándole, porque se fue acumulando el efecto de los 999 frentes de onda primero que llegaron y actuaron sobre el electrón. Esa es la razón por la cual se creía que había un efecto acumulativo y debería poder determinarse un intervalo de tiempo. Tal efecto acumulativo no existe para este efecto, y el hecho de que ese intervalo de tiempo no se mida es producto de que es muy pequeño. Bueno, todo esto muestra que pensar en explicar todo en términos de la teoría electromagnética clásica, de que la luz, el UV son ondas electromagnéticas, no tiene sentido. Y hay que pasar a una explicación diferente, que fue la que dio Einstein, en la cual dejó de lado el modelo de onda y empezó a pensar en términos de que la radiación ultravioleta, la radiación visible, está conformada por partículas. Eso que él llamaba paquetes de energía. La energía estaba confinada en una región del espacio y actuaba como si fuera una partícula. ¿Cómo calculó la energía de esos fotones, de esos paquetes de energía? Con la misma fórmula que años anteriores había presentado Planck para explicar el espectro de emisión del cuerpo negro. ¿Qué le gustó a Einstein de esta fórmula? Que era una fórmula que vinculaba la energía con la frecuencia y estaba claro de que hubiera o no efecto fotoeléctrico era algo que estaba muy vinculado a la frecuencia por la evidencia experimental presentada. Ahora, el sentido del H por F en la teoría de Planck es completamente diferente al sentido del H por F en la teoría de Einstein.
En la teoría de Planck, les recuerdo que el producto H por F tenía que ver con haber cuantizado el mecanismo por el cual los resonadores que formaban parte de las paredes de la cavidad emitían o absorbían ondas electromagnéticas. Es decir, el mecanismo de emisión y absorción era el que estaba cuantizado. Pero de una pared a la otra, o desde una pared que emitía hacia el orificio de salida de la cavidad, lo que se emitía eran ondas. La energía viajaba en ondas electromagnéticas. En cambio, la imagen de Einstein, la idea del paquete de energía, es diferente. Si fueran resonadores los que formaran parte de la cavidad, los resonadores no emitirían energía en forma de ondas, emitirían partículas. Lo que está cuantizado no es el mecanismo de emisión-absorción, sino lo que está cuantizado en este esquema es cómo viaja la energía desde el supuesto resonador hacia la otra pared. No emite ondas electromagnéticas, sino emite paquetes de energía, cuya energía se calcula con la misma fórmula de Planck. De tal manera que yo tengo una fuente que emite en el color rojo, no tengo que pensar que está emitiendo ondas electromagnéticas con la frecuencia del rojo, sino voy a tener que pensar que emite paquete de energía, fotones, donde la frecuencia del color rojo define la energía del fotón. ¿Cómo terminó usando la física a nivel de sentido el producto H por F? Como sugirió Einstein. ¿Cómo termina explicando entonces el efecto fotoeléctrico? Bueno, fácil. Sobre un material inciden fotones. Cada fotón transporta una energía H por F. Y entonces se pueden dar dos situaciones. Una, el fotón es absorbido y el electrón es arrancado. Y hay efecto fotoeléctrico. La otra, el fotón no es absorbido y no hay efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es la razón para que tenga lugar una o la otra? Para que haya electrón arrancado, el fotón tiene que ser absorbido. Y para que el fotón sea absorbido, la energía del fotón tiene que ser mayor o igual a lo que yo identifico como W, que representa la energía que mantiene ligado al electrón al material. En vez de pensarlo en términos de fuerza, como decíamos elementalmente antes, lo pensamos en términos de energía. Hay una energía con la cual describo por qué el electrón está ligado al material y no escapa. Si la energía H por F es mayor o igual que eso que es W, que es la energía que lo liga al material, el, el fotón es absorbido y el electrón es arrancado. Y hay efecto fotoeléctrico. Si en cambio la energía esta H por F no alcanza a ser igual al W y menos superarla, el fotón no es absorbido, no hay electrón arrancado y no hay efecto fotoeléctrico. ¿Y cómo explicaríamos que los electrones tienen energía cinética? Bueno, la diferencia entre la que transporta el fotón y la que necesita el electrón para ser arrancado define el excedente de energía que se manifestaría como energía cinética en el electrón fuera del material. Claro, como esquema básico, para entender el efecto funciona, pero hay cosas que todavía no están explicadas. ¿Por qué hay una frecuencia umbral? ¿Por qué F tiene que ser mayor que la umbral? ¿Por qué el electrón puede tener energías cinéticas que van entre 0 y un valor máximo? O sea, con esto todavía no alcanza para explicar los detalles más interesantes del experimento del efecto fotoeléctrico. Bueno, pero eso se consigue de la siguiente manera. Más allá de que no había un modelo adecuado de cómo era la estructura cristalina de un metal o de una aleación metálica,
Está claro que los electrones, repito, estaban ligados al material y por eso naturalmente no escapan. Ahora, no es muy difícil entender, luego va a venir teorías que oportunamente vamos a comentar, que van a explicar esto con un fundamento mayor. Pero digo, no es difícil entender que no es lo mismo la energía que mantiene ligado un electrón que está justo en la superficie del metal que un electrón que está dentro del material. De movida, si uno piensa un electrón dentro del material, es como que se encuentra rodeado por todo lo que constituye el material, tanto por arriba, por abajo, derecha, izquierda. En cambio, un electrón que está en la superficie está vinculado a la superficie por lo que lo rodea y por lo que está dentro del material. Pero del otro lado, si tengo vacío, por ejemplo, no tengo nada. Entonces, evidentemente, lo que liga al electrón en la superficie es menor que lo que liga al electrón que pudiera estar dentro del material. Eso hace que la función que describiría W tenga distintos valores y que ese valor va desde la superficie, donde tomaría el menor valor, hacia adentro, aumentando con la profundidad. El valor de W en la superficie es la energía que liga al electrón al material, la menor de todas. Por eso la vamos a identificar con la letra Phi. Phi es el valor de la energía de ligadura, pero en superficie. Y mantenemos el W para cualquier energía de ligadura en el interior, la cual aumentaría con la profundidad del material. Entonces, la condición anterior, ahora con esta aclaración, es que para que haya efecto fotoeléctrico, se necesita que la energía del fotón sea como mínimo igual al phi. Porque si no alcanzaría a ser igual a la energía que liga al electrón al material, menos va a ser superior y menos va a ser mayor que la que liga un electrón más interno. O sea, está claro que hay un valor umbral de energía que es que H por F sea igual a phi. Y de acá sale que esa frecuencia consistiría en lo que es la frecuencia umbral. Hasta que los fotones incidentes no tengan una energía igual a phi, no pueden ser absorbidos esos fotones. Y si tienen un valor igual a phi, solamente pueden ser absorbidos los de la superficie. Para ser absorbido por un electrón más interno, tiene que tener una energía mayor que phi. Y así nace el concepto de frecuencia umbral y la idea que hablábamos de la primera observación experimental, de que hay una frecuencia mayor que la umbral o igual para que haya efecto fotoeléctrico. La función phi recibe varios nombres: función trabajo, trabajo de extracción, energía de arranque o energía umbral. ¿Qué pasa si la frecuencia F no es siquiera igual al umbral? Es menor. Bueno, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Y cómo explico lo de la energía cinética? Básicamente, de la siguiente forma. La menor W es en la superficie. Por lo tanto, si vienen fotones con energía H por F y fueran absorbidos por los electrones de la superficie, porque tienen la condición física para que esto ocurra, van a salir con una energía cinética. Ahora, si los fotones son absorbidos por electrones más internos, porque también se dan las condiciones para que ocurra, van a salir con una energía cinética menor, porque todos los fotones tienen la misma energía H por F, pero la energía que necesito para liberar electrón aumenta con la profundidad, y la menor de todas es en la superficie. Por eso, si yo arranco electrones de la superficie, esos electrones no tienen cualquier energía cinética, tienen la máxima.
También queda claro, ¿y por qué tengo electrones con otras energías cinéticas? Y porque si tengo que H por F es mayor que phi, no importa cuánto, yo no solamente puedo tener electrones arrancados de la superficie, sino puedo tener electrones arrancados más internos. Y conforme sea más interno, más es la energía de arranque. Por lo tanto, menor es la energía cinética. Por eso se entiende que hay un valor máximo y energías menores. ¿Y por qué hay un valor cero? Bueno, porque supongamos que sea adecuadamente mayor que phi. Va a llegar un momento que la energía de ese fotón va a ser igual a la energía de un electrón ligado muy profundo, que lo puede absorber a ese fotón, pero va a quedar con energía cinética cero. La otra posibilidad sería que los fotones tengan toda la energía H por F igual a phi. Entonces, con los únicos electrones que pueden interaccionar y ser absorbidos son con los electrones de la superficie. Y por eso la única energía cinética que tienen es cero. Para completar el modelo de explicación de Einstein, hay que entender qué es la intensidad de un haz de fotones. En el modelo de onda, la intensidad de una onda, como ya dijimos, es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Y esa energía por unidad de tiempo, unidad de superficie que transporta la onda, está distribuida en el frente de onda. Ahora, si una fuente, voy a decir que ya no dispara más ondas, no emite más, no se dice dispara, sino emite ondas, sino que ahora emite o dispara fotones. ¿Cómo es la intensidad? Si yo me pongo con un fotómetro que mide la intensidad en la zona del visible de una fuente, el fotómetro va a medir una intensidad y eso es independiente del modelo que use para describirla. Si el valor de la intensidad lo pienso en términos de que lo que está llegando al fotómetro son ondas, voy a hablar de que esa energía por unidad de tiempo, unidad de superficie, está distribuida en el frente de onda y que es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Pero si esa misma intensidad la pienso en fotones, ¿cómo la voy a pensar? Como que la fuente dispara un número n de fotones por unidad de tiempo y unidad de superficie. Cada fotón transporta una energía, cantidad de joules, que es H por F. Si yo multiplico estas dos cosas, me da la cantidad de joules que por metro cuadrado y segundo transporta ese haz de fotones. Y ahí queda explicada el problema de la intensidad según el modelo de fotón. Un breve comentario de tipo histórico. Robert Millikan, quien entre 1909 y 1910 hizo los famosos experimentos con los cuales determinó el estado de cuantización de la carga eléctrica, que la carga eléctrica mínima la del electrón y el valor de la carga eléctrica del electrón, experimento que ustedes van a recrear como primer trabajo práctico de laboratorio. Unos 7 años después, puso a prueba la hipótesis de Einstein con el objetivo de destruirla. Está escrito por él. Él no creía en ese cambio de modelo y creía que la explicación de Einstein no era correcta. Entonces pensó, organizó y diseñó un experimento con el cual creía que iba a poder establecer que la explicación de Einstein estaba mal. Sin embargo, con lo que hizo, terminó reafirmando la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. En 1921, Einstein ya había escrito, obviamente, sus dos primeros trabajos de la teoría especial de la relatividad, el de junio y el de septiembre de 1905. Ya había escrito varios trabajos sobre relatividad general. Y la figura de Einstein tenía absoluta relevancia en el mundo de la física. A tal punto que nadie dudaba de que había que darle el premio Nobel.
Sin embargo, nadie se animaba a darle el premio Nobel ni por la teoría especial ni por la teoría general de la relatividad. Primero, por la falta de evidencias experimentales para esa época. Y segundo, porque todavía había muchos que seguían creyendo que estaba mal la teoría de Einstein. Entonces, por un motivo o por el otro, los miembros de la academia no se animaron a darle el premio Nobel por la teoría de la relatividad, ni especial ni general. Pero encontraron una salida, que es darle el premio Nobel por 3 trabajos que publicó en el famoso 1905, conjuntamente con los 2 que escribió sobre la teoría especial de la relatividad. Uno fue sobre el movimiento browniano, el otro fue sobre el calor específico de los sólidos y el tercero fue la explicación del efecto fotoeléctrico de marzo de 1905. Y entonces decidieron darle el premio Nobel por estos 3 trabajos, no por la teoría de la relatividad. Y de esa manera saldaron el problema. Le dimos el premio Nobel a un tipo que evidentemente se lo merece, y por la duda, si la teoría de la relatividad no estuviera del todo bien, no quedamos escrachados dándole el premio por una teoría que después se va a demostrar que es falsa. En 1923, Millikan recibe el premio Nobel y en la mención se le da el premio Nobel por el experimento de la determinación de la carga de la gota de aceite, la determinación que la carga está cuantizada, que la carga eléctrica mínima del electrón, y por el experimento del efecto fotoeléctrico. Porque finalmente, más allá de que él tenía como objetivo destruir el modelo de Einstein, lo único que hizo fue comprobarlo completamente. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Antes de pasar al detalle que tenga que ver con el experimento de Millikan del efecto fotoeléctrico. No hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces seguimos un poquito más. El experimento del efecto fotoeléctrico de Millikan que vamos a explicar es la versión más sencilla. Por otra parte, la versión que está explicada en el libro. Pero el experimento de Millikan, entendido como corresponde, necesita de muchas más cosas, algunas de las cuales están completamente fuera del alcance del curso. Si uno quisiera hacer en la actualidad el experimento de Millikan, no lo haría con el esquema del circuito que están observando. De todas las cosas que uno podría agregar y que no están comentadas acá, solamente voy a hacer luego una muy breve mención a algo que está escrito en un documento dentro de la carpeta complemento de teoría que dice lectura recomendada y obligatoria. Hay 2 documentos sobre el efecto fotoeléctrico. Los 2 dicen recomendada y obligatoria. Una es un documento que está en un formato PowerPoint, en el cual se muestran experimentos hechos con equipamiento de LIDBA y donde se comentan aspectos vinculados con los experimentos y se dejan algunas preguntas. Todo para reafirmar los hechos que he estado comentando del efecto fotoeléctrico. En total es un documento que dura 6 minutos ver todo el PDF. Y el otro es un documento largo, más extenso, que también es de lectura obligatoria y recomendada, que está vinculado con el experimento del efecto fotoeléctrico realizado por Millikan
Y para que no quede la menor duda de que es una cosa importante, está vinculado con un problema de los adicionales de la guía. No me acuerdo el número ahora, es el último de los que hay sobre el efecto fotoeléctrico. Como curiosidad, se preguntó sobre el documento escrito, una pregunta que se contestaba en 3 renglones, el examen de diciembre, la segunda fecha, y nadie la contestó. Sencillamente porque nadie estudió, leyó el documento. O sea, no es un misterio. Claro, una pregunta, y no, fue muy difícil. Me tomaron una pregunta y nadie la contestó. Sí, nadie lee el documento y uno avisa que el documento hay que leerlo. Bueno, así que para contestar el problema de la guía, y lo estoy diciendo, hay que leer el documento. Es un tema que está por encima del nivel del curso, pero que intenté desarrollarlo de una manera que ustedes estén en condiciones de poder entender. Pero es también una manera de ver por qué explicar el experimento del efecto fotoeléctrico de Millikan es tan complicado y por eso tuvo muy bien ganado su premio Nobel. En la primera de las evidencias que tiene que ver con el documento que es tipo PowerPoint, van a ver lo que es una célula fotoeléctrica real, comercial, marca Philips. Millikan usó una célula fotoeléctrica, pero que no tiene que ver con el formato de esta que van a ver ustedes. Como van a observar, una célula fotoeléctrica no es más que una cápsula de vidrio, nada más que en vez de ser como la de las antiguas lamparitas, es tipo cilíndrica. Dentro de esa lamparita cilíndrica hay 2 electrodos, uno llamado emisor y otro colector. Pueden ser del mismo material o de diferente material, en general son aleaciones. ¿Quiénes son el emisor y el colector? En ese documento están identificados de la célula fotoeléctrica comercial. No hay conexión eléctrica entre el emisor y el colector, y en particular para que sirva para el experimento, tiene que haber vacío entre el colector y el emisor. Algunas células fotoeléctricas comerciales pueden tener un gas a baja presión. Los electrodos se conectan a un circuito a través de unos pines que tienen en lo que se llama el zócalo de la válvula, ese es el nombre genérico de la célula fotoeléctrica, que se conecta a un zócalo hembra y así queda conectado al circuito. El que es el llamado colector es un palito, como si fuera un escarbadiente, pero de un metal. Y el otro es una superficie rectangular con una cierta curvatura. La curvatura normalmente es la de una superficie parabólica. De tal manera que el colector quede ubicado simbólicamente en el foco de esa parábola. Se le podría, si quisiera uno, dar la curvatura de una superficie del manto del cilindro. Y en ese caso, el colector estaría ubicado en el eje del cilindro. A través de la conexión se arma un circuito muy básico, muy elemental, que repito, no puede ser usado para reproducir el experimento tal cual lo hizo Millikan. Hay simplemente un instrumento que mide la intensidad de corriente eléctrica del circuito, la diferencia de potencial, y donde se utiliza una fuente con una diferencia de potencial no superior a 12 volt y que sea variable entre 0 y 12. Continua, obviamente. Como no hay conexión eléctrica entre el emisor y el colector, naturalmente en este circuito no hay corriente eléctrica, si es que no llega la radiación electromagnética adecuada al emisor. Ahora, si yo quito lo que estuviera impidiendo la llegada de la radiación electromagnética al emisor y la dejo llegar, si esa radiación electromagnética, Millikan trabajó con la zona visible,
tuviera una frecuencia mayor o igual que el umbral del emisor, se arrancarían electrones. Los electrones tendrían energías cinéticas que van entre 0 y un valor máximo, y entonces podrían llegar al colector. ¿Por qué se habla del emisor? Porque todo ocurre como si esta superficie estuviera emitiendo electrones y este palito los está recogiendo, los está colectando. ¿Cómo me daría cuenta que se cerró el circuito? Porque el instrumento marcaría un valor de corriente eléctrica. Claro, esto que parece tan fácil tiene una dificultad. Si uno mira la fuente está conectada de tal manera que el negativo de la fuente está conectado al colector y el positivo al emisor. Entonces los electrones que son arrancados del emisor se encuentran sometidos a un campo eléctrico que es en esta dirección y sentido, y por ende a una fuerza, como los electrones tienen carga negativa, que es así. Es decir, que los electrones que salen del emisor y tienen una cierta energía cinética, se encuentran en un campo de fuerzas que lo frena. Como no todos los electrones salen con la misma energía cinética, va a haber algunos electrones que frente a ese campo de fuerzas van a ser frenados y reenviados al emisor, y otros, la fuerza de frenado les va a modificar su energía cinética, pero van a alcanzar el colector. Por eso es que voy a tener una indicación de una corriente eléctrica I. Si con este ajuste tengo un valor de corriente eléctrica I, luego tengo dos alternativas. Aumento en valor absoluto la diferencia de potencial o disminuye en valor absoluto la diferencia de potencial. Si a partir de un valor que tengo corriente eléctrica aumento en valor absoluto la diferencia de potencial, es como que estoy aumentando el módulo del campo eléctrico, aumento el módulo de la fuerza de frenado, la cantidad de electrones que van a llegar es menor, porque electrones que antes no eran frenados, alcanzaba con su energía cinética a vencer el frenado, ahora con esta nueva acción de frenado no les alcanza y solamente llegan electrones que tengan una energía cinética superior a un cierto valor. Pero lo cierto es que la intensidad disminuye. Si al revés, a partir de la primera indicación, yo hago disminuir en valor absoluto la diferencia de potencial, estoy disminuyendo el módulo del campo eléctrico, la fuerza de frenado, y por ende el número de electrones que llegarían al colector aumentaría. Todo esto es completamente observable experimentalmente. Lo complicado pasa a ser lo siguiente, complicado de verificar experimentalmente, muy fácil de entender. Si yo voy aumentando en valor absoluto la diferencia de potencial, voy aumentando el módulo del campo eléctrico, voy aumentando la fuerza en módulo de frenado, voy a disminuir la cantidad de electrones que llegan, disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Si ese proceso lo continúo, voy a llegar a un momento en que va a pasar lo siguiente. Este es el colector, este es el electrón, y lo logro frenar justo antes de hacer contacto con el colector. La fuerza que tiene esta dirección y sentido lo va a frenar y luego lo va a reenviar al emisor. Pero al no alcanzar el colector, en ese momento la intensidad de corriente eléctrica es cero. Esa diferencia de potencial que consigue hacer que el electrón se frene justo llegando al colector sin tocarlo y vuelva al emisor, se llama potencial de frenado y se identifica con B sub S. La S es de stop. Y entonces la intensidad de corriente eléctrica es cero. Claro, contarlo fue fácil. ¿Qué tiene difícil? Traten de verificar esto experimentalmente. Es sumamente complicado diseñar un mecanismo experimental para determinar que la corriente es cero. Piensen en variantes básicas. Si yo tengo como instrumento, uso un miliamperímetro,
y la corriente son microamperes, quizás el instrumento de marca cero, pero microamperes es cero. Nanoamperes es cero. Picoamperes es cero. ¿Y es fácil diseñar un picoamperímetro, un nanoamperímetro? No. Entonces, no se puede pensar en que voy a determinar corriente cero con este esquema. Puedo entender la idea, pero no lo voy a ejecutar con esto. Y la determinación del cero de la intensidad de corriente eléctrica es sumamente complicado, por un montón de cosas que tienen lugar y que no vamos a explicar ahora. Los electrones salen de acá con diferente energía cinética. Ahora, los que salen de la superficie salen con la máxima. Si se logran frenar acá, salen con la máxima y acá tienen cero. Esta diferencia de energía cinética, física 3, es igual a la diferencia de potencial de frenado por la carga eléctrica del electrón. Este no va acá, sino va acá. Como voy de K máximo a cero, directamente me queda que E por B sub S es igual a K máximo. Física 3 puro, Millikan había probado física 3. ¿Qué es lo que hizo? Trabajó con frecuencias mayores que el umbral. La célula fotolítica con la que él trabajó no era de tipo comercial, él mismo la diseñó, por lo tanto conocía las características del emisor. Y para diferentes frecuencias midió el potencial de frenado. Una vez que trabajó con el metal 1 como emisor, cambió y trabajó con el metal 2 como emisor. Y repitió el experimento. En un gráfico donde puso acá el potencial de frenado y acá la frecuencia, graficó y encontró que los datos del metal 1 se agrupaban en una recta, los datos del metal 2 se agrupaban en una recta y que ambas rectas eran de igual pendiente. Y todo lo que tuvo que ver con estas rectas, cómo se construyen, porque tienen la misma pendiente, lo que representan estos puntos y lo que representan estos puntos, todo lo explicó con la ecuación de Einstein. ¿Cuál ecuación de Einstein? Que K máximo es HF menos phi. ¿Por qué? Y porque con el potencial de frenado, él tenía idea de la energía cinética máxima. Entonces, en vez de poner K máximo, puso E por B sub S. Despejó y que le quedó esta expresión que muestra que B sub S versus la frecuencia es una recta. Quedó claro que la pendiente es una constante, porque relaciona a dos de las tres constantes más importantes del comienzo del siglo XX. H y E, la otra es C. Una de las dos, se había encargado de medirla en el experimento de la gota de aceite. Y las mediciones que hizo de la pendiente y por ende que permitieron obtener la constante de Planck fueron de tabla. Y fue la primera vez que se obtuvo una medición de la constante de Planck por fuera del experimento del cuerpo negro. Por otra parte, ¿dónde corta estas rectas? En el eje de las F. Y eso se ve claramente que cuando corta la recta acá es la frecuencia umbral. Esta es la frecuencia umbral del metal 1, esta es la frecuencia umbral del metal 2. Estas rectas se pueden continuar y donde las ordenadas al origen tienen que ver con esto, o sea, con las funciones trabajo del metal 1 y metal 2. ¿Por qué se dibuja en línea de puntos? Porque yo la recta la puedo graficar para cualquier F, pero para frecuencias menores que la umbral del metal 1, no tiene sentido físico, porque cuando la frecuencia F es menor que el umbral, no hay efecto. Por lo tanto, la recta la dibujo, pero con línea de puntos.
porque físicamente no significa nada. Lo mismo para cuando la frecuencia va entre 0 y la frecuencia umbral 2. Dibujo la recta, la extrapolo, pero en línea de punto, porque físicamente no significa nada. Porque con una frecuencia igual que el umbral, los electrones quedarían arrancados, pero con energía cinética 0. Por lo tanto, no necesito un potencial para detenerlo. Algunos en este gráfico, en vez de poner B sub S, ponen K máximo. Ojo, porque si yo grafico K máximo, acá no vale, y la pendiente es H directamente. Y la ordenada al origen es la función trabajo. ¿Por qué yo puse el potencial de frenado? Porque es lo que se mide. Experimentalmente lo que se mide es el potencial de frenado. No conforme con esto, realizó otra serie de experimentos que obligaron a incorporar en este circuito lo que sería una llave inversora. Una llave inversora, ustedes la van a tener conectada en el experimento de Millikan que van a hacer, pero de la gota de aceite. No es más que un dispositivo con dos posiciones. Cuando la llave está puesta en una posición, por ejemplo, el colector es negativo y el emisor es positivo. Si invierten con una llave o con un interruptor, la pasan a la otra posición, el colector va a ser positivo y el emisor negativo, sin necesidad de desconectar y volver a conectar para cambiar la polaridad en el emisor y el colector. Lo que decidió hacer Millikan es ver cómo cambia la intensidad de corriente eléctrica en el circuito. No confundan esta I con esta otra, que es la intensidad de la radiación, para una frecuencia mayor que el umbral, para que haya efecto, y sobre la base que voy a trabajar con dos intensidades de radiación diferentes. Y entonces graficó la intensidad de corriente eléctrica en el circuito versus la diferencia de potencial entre emisor y colector. Como el colector en un momento va a estar conectado al negativo y en otro momento va a estar conectado al positivo, cuando inicialmente esté conectado al negativo, lo voy a ubicar del lado de la izquierda. Voy a hacer el análisis para cuando la intensidad es I1, la intensidad de la radiación. El gráfico se hace de la siguiente manera. Se empieza buscando para esta frecuencia el potencial de frenado. Supongamos que es este. La intensidad de corriente eléctrica es 0. Y le pongo del lado negativo por lo que dije. Porque el negativo de la fuente está conectado al colector. Luego hago que la diferencia de potencial en valor absoluto vaya disminuyendo. En valor absoluto, que irá aumentando si no tiene en cuenta los signos. Pero en valor absoluto va disminuyendo. ¿Qué voy a observar? Que la intensidad de corriente eléctrica aumenta. ¿Por qué? Y porque funciona al revés de lo que dije para cuando freno. Si cuando la corriente es de 0, tengo una diferencia de potencial, si la diferencia de potencial en valor absoluto la voy disminuyendo, electrones que antes no llegaban porque eran frenados y reenviados al emisor antes de alcanzar el colector, ahora son capaces de vencer la fuerza de frenado y alcanzar el colector. Los primeros en hacer eso, ¿quiénes son? Los últimos en ser frenados. ¿Y quiénes son los últimos en ser frenados? Los de máxima energía cinética. Los de máxima energía cinética son los últimos en detenerse. Ahí la corriente es 0. Si empiezo a disminuir la diferencia de potencial en valor absoluto, los de máxima energía cinética son los que primero empiezan a llegar al colector.
Lo cierto es que la intensidad de corriente eléctrica va en aumento. ¿Cómo aumenta la intensidad de corriente eléctrica? Es un problema bastante complicado que nosotros no vamos a analizar. El gráfico que yo estoy haciendo es más o menos cómo aumenta la intensidad de corriente eléctrica en una célula comercial como la que pueden observar en ese documento que ya dije. Si ustedes miran el libro, ustedes van a ver que el aumento de la intensidad de corriente eléctrica en esta región lo hace como si fuera una cosa lineal. Bueno, para nosotros, cómo aumenta la intensidad de corriente eléctrica no es un problema, porque no vamos a discutir físicamente cómo se da ese aumento. Porque para hacer esa discusión habría que tener en cuenta la geometría del emisor, del colector, la distancia entre ellos y un montón de cosas que nosotros no vamos a hacer porque superan completamente el nivel del curso. Entonces, lo importante es que sepan que aumenta, no en particular cómo aumenta. ¿Por qué cuando la diferencia de potencial es cero sigue habiendo corriente eléctrica? Y porque yo ya dije que si esto tuviera la curvatura de una superficie parabólica y esto lo coloco en el foco, es como que con esta geometría estoy ayudando a que los electrones que pueden salir con cualquier dirección tiendan estadísticamente a salir más en la dirección que pasa por el foco que en otra. Una vez que llegue acá, activo la llave inversora y hago que el colector sea positivo. Si el colector es positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que voy aumentando la diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica sigue aumentando. ¿Por qué? Y porque electrones que antes no llegaban al colector, ahora llegan. Ejemplo, un electrón que hubiera salido del emisor y hubiera quedado en reposo, con energía cinética cero. Con el colector positivo se encuentra en un campo eléctrico que es así. Y por ende con una fuerza que es así. Que en vez de frenarlo, lo tira hacia el colector. Lo saca de la situación de reposo o lo puede sacar de la situación de reposo y llevarlo hasta dónde? Hasta el colector. Un electrón que antes no llegaba, ahora puede empezar a llegar. Y por eso la corriente aumenta. Un electrón que tendría esta dirección y que no pasaría por el colector, con el colector positivo se desviaría de su trayectoria y podría alcanzar el colector. O sea, no hay duda de que colocando el colector a un potencial positivo, puedo conseguir que electrones que antes no formaban parte de la intensidad de corriente eléctrica, ahora sí formen parte. Por eso es que la intensidad de corriente eléctrica sigue en aumento. Y después, alcanza un valor de saturación constante. ¿Y a qué se debe? A que una vez que yo colecté todos los electrones que estaba, cuando la diferencia de potencial empiezan a llegar cuando el colector es positivo, una vez que colecté todos los que son arrancados, ya por más que siga aumentando la diferencia de potencial, no va a aumentar la intensidad de corriente eléctrica. Porque lo que determina que haya electrones dando vuelta son los fotones que llegan, que por efecto fotoeléctrico arrancan electrones. No es la diferencia de potencial la que está jugando ese rol, sino son los fotones. Por eso una vez que colecté todos los que son arrancados, ya no voy a colectar más. Por ende, la intensidad de corriente eléctrica no aumenta. Si ustedes vieron en electrotecnia, esto es un esquema de lo que sería una fuente de corriente, que por más que aumente la diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica no aumenta. Comentario al margen. ¿Qué pasaría si en vez de trabajar con la intensidad I1, trabajamos con la intensidad I2? Bueno, la explicación de los puntos característicos es la misma. ¿Por qué sale del mismo punto
Y porque el potencial de frenado no depende de la intensidad, sino depende de la frecuencia. Y si ilumino con la misma frecuencia, no me importa con qué intensidad, en la frecuencia mayor que el umbral, el potencial de frenado va a ser el mismo. ¿Por qué aumenta acá? Es igual que antes. ¿Por qué aumenta acá igual que antes? ¿Por qué llega a la saturación igual que antes? Lo que me quedaría por explicar es por qué se da esta desigualdad. Bueno, esta es la expresión que define la intensidad del haz de fotones para cuando la frecuencia es F y la intensidad es I1, y esto para cuando la frecuencia es F y la intensidad es I2. Ahora, como I2 es mayor que I1, N2 es mayor que N1. Ahora, en la explicación del efecto fotoeléctrico, siempre hablé de que el fotón o es absorbido o no es absorbido. Nunca hablé de la posibilidad de una absorción parcial. Por lo tanto, por cada fotón absorbido hay arrancado un solo electrón. De tal manera que si yo conozco el número de fotones que por unidad de tiempo, unidad de superficie inciden, y por cada fotón es arrancado un electrón, tengo el número de electrones arrancados por unidad de tiempo y unidad de superficie. Y se verifica esto que está acá. Porque el proceso es 1 a 1. Por cada fotón absorbido, tengo un electrón arrancado. Ahora, si yo colecto, como yo tengo que N2 es mayor que N1, el E de sub B de 2 es mayor que el E sub B de 1. Y si colecto todos los electrones arrancados, tanto para cuando la intensidad es I1 como para que la intensidad es I2, me da que la I de saturación 2 es mayor que la I de saturación 1. Esto que fue hecho para estas condiciones se puede hacer modificando las frecuencias o modificando las intensidades. Por ejemplo, le dejo para que analicen cómo sería el gráfico de I versus B. Si trabajo con dos frecuencias mayores que el umbral, una mayor que la otra, pero de igual intensidad de la radiación, ¿cómo sería el gráfico? Respetando los mismos puntos de interés que acabo de escribir y donde simplemente como primera ayuda me doy cuenta que los gráficos no pueden salir del mismo punto. ¿Por qué? Porque si trabajo con dos frecuencias, F1 y F2, voy a tener dos potenciales frenados. Bueno, a partir de esto determinen cuál es el potencial de frenado mayor o menor, y a partir de eso y de esto determinen qué N es mayor o menor para saber cuál es la I de saturación mayor o menor. Bueno, con toda esta información, ustedes tranquilamente pueden reconstruir la explicación que hice antes y construir el gráfico en estas condiciones. Esto fue una pregunta del examen del mes de febrero. Y el 80-90% de los estudiantes, no me acuerdo ahora exactamente, no la contestó. Y igual que estoy haciendo acá, dije, estoy usando el mismo material, propuse la misma cosa, explico lo mismo. Entonces, a veces encontrar las razones por las cuales le va mal un examen es muy fácil. No estudian adecuadamente. Antes de pasar al próximo tema, ¿alguna consideración, alguna pregunta sobre esto? Con esto están en condiciones. Yo no hablé con Pablo, no sé cómo andan los problemas, pero bueno, seguramente este viernes ustedes estarán haciendo problemas de efecto fotoeléctrico.
y ya tienen todos los elementos como para poder hacer esos problemas. El comentario, que ya lo hice, sí, del documento, no pierdan de vista el documento que dije, que está vinculado con el problema último de los adicionales, en donde se muestra la importancia que tiene un análisis profundo del experimento de Millikan, pero que bueno, solamente lo hacemos relevante en ese aspecto, que es el único que más o menos podemos discutir según el nivel del curso. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos al próximo tema. Alguien puso una pregunta en el chat, profe. Sí, hágamela con el micrófono, es más fácil, porque no, a veces el chat no lo miro. Hágala, por favor, abriendo el micrófono y haciendo la pregunta. No te funciona el, a ver. Está bien, habla si no se escucha. Bueno, no sé cuál es la pregunta, si la puedes Si hacer quieres, fácil. si quieres la leo. Yo estoy mirando el chat, no la veo la pregunta, no sé dónde está. Si no, Pregunta, ¿podrías volver a explicar por qué se satura? perfecto, sí, sí, ya entendí. Espera un segundito. Lo que tiene que quedar claro es que antes de que el colector se ponga positivo, hay electrones que son arrancados y no forman parte de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque quedan con energía cinética cero, por ejemplo, o se mueven en una dirección como esta, o así, que no pasan por el colector. Entonces el colector no los colecta, la corriente no aumenta. Ahora, cuando el colector lo pongo positivo, puede hacer que este electrón que estaba en reposo adquiera una energía cinética que lo dirija hacia el colector. Y este que salía así, ahora se desvíe su trayectoria y vaya acá. Entonces, en función de la energía cinética con la que sale el electrón y de la diferencia de potencial, voy colectando mayor cantidad de electrones. Ahora, los electrones que tengo para colectar los produce el efecto fotoeléctrico, la llegada de los fotones. Por lo tanto, yo con la diferencia de potencial no modifico la cantidad de electrones que se producen. Sí puedo determinar la cantidad de electrones que se colectan. Si yo colecto junto todos los electrones emitidos, la intensidad de corriente eléctrica va a aumentar más. Porque se emiten 20 y yo primero colecté 10, después colecté 12, después colecté 18, después colecté 20, y después sigo colectando 20, 20, 20, 20, 20, 20, colecto todos los que se emiten, la intensidad de corriente eléctrica se mantiene constante y se llega a lo que le llamo un valor de saturación. ¿Quedó más claro? Supongo que esto de gracia debe ser la respuesta a la pregunta. No sé qué problema tengo en el chat. A ver. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, seguimos adelante. El tema de los rayos X va a ser un tema muy importante. Es una región del espectro electromagnético de la cual deben de saber de la vida diaria que existen los rayos X, obviamente, pero no sé si en alguna materia le habrán hablado específicamente. Así que es función de esta materia presentarle oficialmente a los rayos X, darle información, efectos y demás.
Primero, un breve comentario histórico. El que voy a hacer acá es breve. Si ustedes se ingresan a la carpeta de la unidad 2, complemento de teoría, van a tener un detalle bastante más profundo, pero ese es un documento de lectura recomendada, pero no es obligatorio. O sea, que lo lee el que quiere, el que no quiere no lo lee. Y ahí van a encontrar un detalle pormenorizado de la historia que ahora simplificadamente voy a contar, pero repito, es solamente para aquel que está interesado en el tema. Hacia fines del siglo XIX, en una región que no era el territorio alemán, que es ahora, pero formaba parte de lo que es la actual Alemania, se trabajaba mucho a nivel de física experimental, y era prácticamente hablar de la física a nivel europeo, era hablar de lo que pasaba en esa región. Y ahí se había concentrado mucho el tema de estudiar lo que eran los rayos catódicos. Que eran los rayos catódicos. En un tubo de vidrio se colocaban dos electrodos metálicos y externamente se los conectaba a una fuente. A partir de la forma y distancia que había de los electrodos, del valor de la diferencia de potencial, se producía un efecto que era una radiación que se originaba en el cátodo, que era el electrodo conectado al negativo, y que viajaba hacia el ánodo, el electrodo conectado al positivo. En algunos casos, entre el cátodo y el ánodo se colocaba un gas, y entonces se observaba que cuando aparecía la radiación catódica, aparecían efectos que involucraban a lo que los rayos catódicos hacían en el gas. Todo esto se estudiaba, y uno de los que estudiaba esto fue Lennart, el mismo que presenté con el efecto fotoeléctrico. Wilhelm Röntgen quiso poner a prueba algunos de los resultados experimentales que había sugerido Lennart. Entonces, en su tubo de rayos catódicos, preparó todo para hacer experimentos que, entre otras cosas, tenían que ver con comprobar que esos rayos catódicos no atravesaban las paredes del vidrio en donde tenía lugar el experimento. Preparó todo. El requerimiento para hacer ese experimento involucraba trabajar en completa oscuridad. Y en la zona donde él trabajaba había próximo una mesa donde había una pantalla que él usaba para fotografía. Cuando conectar la fuente significaba que cerró como para que el positivo vaya al ánodo, el negativo al cátodo y aparecieran los rayos catódicos. Observó que la pantalla de fotografía brillaba. A partir de ahí es como que se olvidó de lo que estaba queriendo poner a prueba con los rayos catódicos, con el experimento de Lennart, y focalizó su atención en ese brillo de la pantalla. Lo llevó a trabajar como 6 meses en completo silencio y secreto. Ni sus ayudantes más cercanos sabían de lo que estaba haciendo. Y los resultados de su trabajo los presentó en una reunión de médicos, no de físicos, mostrando la primera radiografía de un ser humano, que fue la de la mano de su esposa. Así se inició la técnica de radiodiagnóstico más difundida, que es durante mucho tiempo la única que había, que era la radiografía. El impacto que generó no solamente en la física, sino en la sociedad, llevó a que cuando se entregaron los primeros premios Nobel, en el 1901 empezó a entregarse en física, el primer premio Nobel de física sea justamente Wilhelm Röntgen. Los médicos, cuando vieron la radiografía y cómo es que llegó
a esta idea de que había una radiografía. Cuando él observó que al conectar el tubo brillaba la pantalla, trató de estudiar a ver si podía hacer algo para impedir ese brillo. Entonces metió su tubo de rayos catódicos en una caja, interpuso cosas entre el tubo de rayos catódicos y la pantalla de fotografía, y nada de lo que ponía en el camino evitaba que o impedía que la pantalla brillara. Hasta que en un momento puso su mano y observó que aparecía una sombra que representaba la forma de los huesos de la mano. Por eso es que él se concentró y terminó generando la primera radiografía. Los médicos, convulsionados por el avance, decidieron llamar a la radiación que generaba la radiografía los rayos Röntgen. Y inclusive cuando se hace la mención al premio Nobel, se hace por el descubrimiento de los rayos que llevan su nombre, rayos Röntgen. No le gustaba esto mucho a Röntgen. ¿Y por qué se hablaba de rayos X? Por el carácter desconocido que tuvo durante un cierto tiempo esta radiación. Una incógnita en matemáticas se pone X, una radiación desconocida, radiación X. Los rayos catódicos, que fueron los que de alguna manera originaron el efecto, se sabía para 1895 que estaban formados por partículas que eran desviados por campos eléctricos y magnéticos, y en 1897 Thomson determinó la relación carga-masa de estas partículas, que luego por un tal Stone fueron bautizados con el nombre de electrones. O sea que el recorrido de los rayos catódicos se lo conocía. Los rayos catódicos se generaban en el cátodo y viajaban hacia el ánodo. Entre el cátodo y el ánodo normalmente podía haber vacío o podía haber un gas. Si el ánodo fuera un cilindro, la radiación catódica pasaba a través de un cilindro hueco, a través del cilindro, e impactaba un punto en la pantalla del tubo. La pantalla del tubo, en su interior, tenía sales de fósforo, y la radiación catódica, cuando golpeaba la sales de fósforo, daba un punto brillante. Todo esto se lo sabía, aunque no se sabía el porqué de las cosas, pero se sabía por la evidencia experimental. Claramente esta radiación era desconocida porque no era equivalente a la radiación catódica, debido a que no estaba formada por partículas, no era desviada por los campos eléctricos y magnéticos, y la otra característica es que era altamente penetrante. ¿Por qué? Porque penetraba los objetos que él interpuso entre el tubo de rayos X, o entre el tubo de rayos catódicos, perdón, y la pantalla de fotografía. La penetración tiene que ver con la posibilidad de atravesar la materia. La serie de evidencias experimentales que él recogió al principio y que él documentó cuando publicó su trabajo, le permitieron mostrar que el efecto tenía lugar en la pantalla del tubo de rayos catódicos. Los rayos catódicos salían del cátodo, viajaban hacia el ánodo. Si llegaban a la pantalla, producían un punto brillante por fosforescencia. Y desde ese lugar parecía nacer la radiación nueva, desconocida, que afectaba a la pantalla de fotografía. Y como no era desviada ni por campos eléctricos y magnéticos, era clara que no eran partículas cargadas como sí lo eran los rayos catódicos. Y lo que más llamó la atención fue el carácter penetrante de las mismas. El impacto no solamente terminó con, no mucho tiempo después que él publicó el trabajo en la reunión de médicos, Susana
los rayos X para radiografía en tiendas de campaña de guerra, en hospitales, sino al año ya se está usando a los rayos X para tratamiento de tumores en animales y no mucho tiempo después en seres humanos. Y así nació la radioterapia. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y a través de un médico famoso en la República Argentina, doctor Roffo, él se encargó de traer esa tecnología a la Argentina, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Bueno, todas estas cosas contadas con mucho más detalle, más profundamente, con las cosas cómo fue la secuencia histórica, los problemas que trajo este descubrimiento, porque no todas las cosas fueron beneficiosas, es lo que está contado en ese documento para que lo quiera leer, lo tiene a su disposición. No mucho tiempo después, los físicos encontraron una explicación a qué son los rayos X en cuanto a cómo se originan. ¿Por qué? Porque estaba claro que los electrones, que eran los rayos catódicos, chocaban contra el material de la pantalla y ahí se generaban la radiación X. Y eso era porque los electrones al chocar se frenaban, perdían energía cinética. Y Maxwell había establecido, como ya lo comenté, que el origen de una onda electromagnética en términos teóricos tenía que ser una carga acelerada. Acá la carga acelerada era por frenado, porque los electrones al chocar contra el fósforo de la pantalla en el interior del tubo de rayos catódicos le hacían perder energía cinética. Y así nació la radiación de frenado como origen de los rayos X. Como esto se desarrolló en una región donde se hablaba alemán, se popularizó el nombre en alemán de esto, que es Bremsstrahlung. Brems, frenado, Strahlung, radiación, Strahlung, frenado, radiación de frenado. El carácter penetrante que tenía la radiación estaba vinculado a la muy baja, muy pequeña longitud de onda que tenía esta radiación, del orden de un amp. Ya entrado el siglo XX, hubo gente que se dedicó a diseñar tubos que generaran rayos X y no que generaban un tubo de rayos catódicos, aprovechaban el golpe de los electrones y la pérdida de energía cinética contra la pantalla y así producían rayos X. Directamente generar rayos X. Uno de los que más trabajó en el diseño de los tubos de rayos X fue un tal Coolidge. Tuvo muchos diseños y la mayoría de los tubos de rayos X respondían al diseño de Coolidge. El que trascendió su época y prácticamente el diseño que responde a cualquier tubo de rayos X en la actualidad, cualquiera sea su uso, es el que están observando acá, que es una variante obtenida del libro. Yo le agregué alguna cosa que en el libro faltaba. Acá está el nombre, por si no entendieron lo que escribí, Coolidge. El tubo de Coolidge tiene tres cosas para analizar su funcionamiento. Lo que ocurre acá, lo que ocurre con esta diferencia de potencial y lo que ocurre acá. Es un tubo de vidrio, tiene un recubrimiento interior de grafito pero muy pequeño, que sirve de blindaje de los rayos X, excepto en una región, por ejemplo esta que está acá, es como si todo estuviera con grafito, hasta acá, que define lo que llama la ventana del tubo, que es por donde va a salir la radiación X. ¿Por qué ese grafito? Porque el grafito es un muy buen absorbedor de los rayos X y sirve para protección. ¿Por qué? Porque con muchos muertos, la física comprobó que no solamente da efectos positivos o ayuda muchísimo en la radiación X, sino también tiene efectos negativos. Y entonces uno que no necesita ser irradiado
tiene por qué irradiarse gratuitamente. Por eso se tiene que proteger. Por ejemplo, el que maneja el equipo. La primera de las regiones es lo que se conoce con el nombre de cañón electrónico. El cañón electrónico es el dispositivo con el cual simbólicamente se dice se va a disparar electrones. Así nació algo que en la historia de la física se conoció con el nombre de balística electrónica. Lo que tienen acá como cañón electrónico es una cosa muy elemental. Un filamento de tungsteno, como el de una vieja lamparita de luz, conectado a una fuente de potencial B1. El valor de esta diferencia de potencial es tal que pone incandescente al filamento. El filamento, cuando se pone incandescente por efecto termoiónico, emite electrones. Efecto de la temperatura. Además de ser incandescente, emite electrones. Dependiendo del filamento, pero si es de tungsteno, cuando se pone incandescente alcanza temperatura del orden de los 2200, 2300 grados Kelvin. Pero a veces no se usan los electrones que son emitidos por el filamento como figura en este esquema. A veces lo que se hace es, próximo al filamento, se coloca un electrodo metálico que es una aleación y que emite electrones a una temperatura, emite más electrones que el tungsteno a la temperatura a la cual se encuentra el tungsteno caliente. Es decir, se aprovecha que el tungsteno se pone incandescente y la temperatura que alcanza, para esa temperatura, esta placa metálica, que suele ser una aleación, emite mayor cantidad de electrones. Esto se llama cátodo caliente, porque está conectado al negativo de esa fuente que es B1. Estos electrones salen en cualquier dirección y sentido, y entonces son acelerados por una diferencia de potencial B0, que no está identificada acá. No es esta, perdón. Ah, me había olvidado que yo la dibujé, que es esta que está acá. Y que le define una cierta energía cinética a los electrones. Solamente dejan pasar a los electrones que pasan por el orificio. Y como está conectado al positivo, produce una colinado. Todos los electrones que salen con la misma dirección y sentido, y controlado de electrones. ¿Por qué controlado? Por efecto termoiónico, los electrones salen con una energía cinética de unos poquitos electronvolts. La energía cinética que tienen al llegar al ánodo acelerador, este es el nombre, es P0 por E, si es que uno desprecia la energía cinética que por efecto termoiónico alcanzan los electrones. Entonces, si esta la considera como que prácticamente es cero, en realidad no es que es cero, sino que es despreciable, la energía cinética que tienen al llegar acá, P0 por E. Física 3. Para hacer esto todavía más sofisticado, entre el cátodo caliente, cátodo caldeado se dice, y el ánodo acelerador, se colocan otros electrodos metálicos, llamados grillas, ánodos secundarios, cátodos secundarios, que tienen como objetivo colimar todavía mejor el haz, es decir, definir un haz más fino de electrones. Esta diferencia de potencial en este esquema sería la que definiría la energía cinética de los electrones emitidos. Por eso se llama cañón electrónico. En las primeras versiones de los tubos de rayos X, los electrones eran arrancados de un cátodo frío por acción bruta, permítame la expresión, del campo eléctrico. Si yo pongo entre un electrodo negativo y otro positivo un campo eléctrico adecuado en cuanto al valor en módulo, dirección y sentido, y en función de la geometría de los electrodos, puede ese campo eléctrico arrancar electrones literalmente del cátodo y dirigirlos hacia el ánodo.
y eso se hacía en frío. Estas versiones son del siglo XX, son las que trascendieron la época y son las que se empezaron a usar para tener rayos catódicos, electrones como proyectiles. ¿De qué se encarga esta diferencia de potencial? Si ustedes miran el negativo de esta fuente es común al negativo de esta otra y esta otra. Quiere decir que es como que el cátodo caliente o el filamento están al mismo potencial, que lo podría tomar como cero. Y los acá 50.000 a 100.000 volt van entre este punto y el filamento, o si hubiera puesto un cátodo caliente como puse yo, entre el filamento y el cátodo caliente. No importan los caminos intermedios. Lo que importa es lo inicial y lo final, física 3. Por lo tanto, todos los electrodos que hay en el camino no me importa. A mí lo que me importa es, del electrodo de salida, ¿cuál es? El cátodo caliente o el filamento. Potencial 0. Y acá, potencial 50.000. Bueno, esa es la diferencia de potencial que define la energía cinética. O sea, esta diferencia de potencial es que la define la energía cinética de los electrones al momento de chocar. Un comentario sobre este valor. El valor de la diferencia de potencial con la que funciona el tubo, así se le identifica esta, porque es la que provee la energía cinética a los electrones, depende del uso que yo le vaya a dar. Y el uso de los rayos X está vinculado a la longitud de onda. Cuanto más pequeña la longitud de onda, más penetrante es la radiación. Y el objetivo que voy a querer conseguir está vinculado a eso. Si yo quiero tener rayos X para estudios de formación de profesionales, experiencia de carácter didáctico, para investigación y desarrollo básico, con un tubo que funcione entre 10 y 15.000 o 20.000 volts, alcanza y sobra. Porque con 10.000 a 15.000 o 20.000 volts ya tengo rayos X, como vamos a ver la clase que viene, de longitud de onda del orden del Armstrong. Ahora, si yo quiero sacar una radiografía de boca, o quiero sacar una radiografía mamaria, o quiero sacar una radiografía de pecho, o quiero hacer un tratamiento de un tumor, necesito rayos X de distinta longitud de onda. Y conforme lo que quiera hacer es la diferencia de potencial con la que funciona el tubo, que es la que define la longitud de onda. Cuanto mayor es la diferencia de potencial, como lo vamos a ver, menor es la longitud de onda. Y cuanto menor es la longitud de onda, más penetración tengo. Depende del tipo de radiografía que vaya a hacer. Puedo trabajar con tubos de rayos X de 35.000 volt, 70.000 volt, 100.000 volt. Ahora, si quiero usar los rayos X para técnicas de radioterapia, para tratar un tumor, necesito megavolt. Mega. Y eso no se consigue con megavolt comprando una fuente en un negocio que me da una fuente de megavolt. Cuando uno trabaja con equipos de radioterapia, necesita megavolt. Para tener megavolts que aceleran los electrones, tengo que tener un acelerador lineal. Por eso es que cuando uno ve un equipo de radioterapia, no lo maneja un técnico de radiografía. Es un profesional diferente. Es un ingeniero, un físico o un bioingeniero. Un profesional formado, porque tiene que manejar un acelerador de partículas, un acelerador lineal. De hecho, si alguno vive cerca del Parque Centenario, durante un tiempo estaba la obra al lado del Hospital de Oncología Madame Curie, que estaban haciendo por el equipo para tratamiento de tumores y decía justamente construcción del acelerador lineal y demás.
Por eso este valor no importa, sino, o mejor dicho, importa mucho, pero importa mucho en función del uso que le voy a dar. Los rayos X viajan por acá. La energía cinética que tiene al momento de chocar se la provee esta diferencia de potencial. Como considero que la que salen del filamento es prácticamente nula, es B, esta B por E me define la energía cinética acá. Si tengo diferencia de potencial de miles de electronvolt, voy a tener energía cinética de miles de electronvolt. Dependiendo de cuánto es, si es 10.000, si es 20.000, 100.000 o 1.000.000. Esos electrones viajan y chocan contra el material blanco que está depositado acá. Que como dice acá en general, es tungsteno. ¿Por qué? No toda la energía cinética que traen los electrones proyectil, o los electrones que salen del cañón electrónico viajan por acá, se utiliza para producir los rayos X, como vamos a ver. Hay parte que se transforma en calor. Y no es lo mismo que se transforme en calor una parte significativa de 30.000 electronvolt de energía cinética a que se transforme en calor una parte significativa de 1 megaelectronvolt de energía cinética. Por eso, entre otras cosas, cuando se trabaja con un equipo de radioterapia, las cantidades de calor que se generan son tan grandes que para que no se destruya el material blanco tiene que ser refrigerado en forma forzada. Otra complicación adicional. ¿Por qué se usa el tungsteno? Y porque el tungsteno es de los metales el que más alto punto de fusión tiene. Por supuesto que con otras diferencias de potencial se puede cambiar el tungsteno por otro material. En este caso no solamente tiene refrigeración forzada para equipo de radioterapia, sino que el blanco es giratorio, de tal manera que los electrones no pegan siempre en el mismo lugar y eso le da un espíritu de sobrevida al blanco metálico mayor. Finalmente, ¿por qué el blanco se coloca formando un ángulo? Porque a la física le costó vidas darse cuenta que si uno no tiene que ser irradiado, no tiene que exponerse a la radiación X. Y entonces es muy importante saber cómo va a salir la radiación X generada. Es un tema sumamente complicado que nosotros no vamos a explicar, pero para electrones que viajan en línea recta así, con un blanco puesto formando un ángulo, la radiación X generada sale más o menos dentro de este ángulo sólido. De tal manera que yo me pongo acá, no recibo radiación X. Si además toda esta pared interna está cubierta de grafito, se absorbe todavía la posible cantidad de radiación X que salga y estoy protegido. Si a eso le agrego que el que manipula este equipo tiene un guardapolvo de plomo, está prácticamente cubierto y no está expuesto gratuitamente a la radiación X. Solamente se va a trabajar con la radiación X que sale por esta región que se la llama ventana del tubo. Y entonces solamente se expone a la radiación X lo que se quiere exponer sabiendo que sale dentro de esta región. Bueno, se puede hablar mucho más del funcionamiento del tubo y la radiación X, pero para terminar, la radiación X que sale de un tubo de Coolidge tiene dos características. No es colimada, claramente, no es colimada porque sale dentro de este ángulo. Algo colimado sería el haz de electrones, porque todos salen con la misma dirección y sentido. Y no es monocromática. Ojo con esto, es un nombre, pero que puede llegar a confusión. Una radiación de longitud de onda de un Armstrong no es visible. Esta radiación no es visible. Mono es uno, croma es color. Ahora, la radiación X naturalmente no da color,
pero es una manera de decir que no está conformada por una única longitud de onda. Cuando se habla de una radiación monocromática, aunque no sea visible, es para decir que está conformada por una única longitud de onda. No hay ninguna radiación en ninguna región del espectro electromagnético que sea monocromática pura. La radiación más monocromática que uno puede imaginar es la radiación láser, pero no es monocromática pura. Y esto se dice independientemente si es radiación en la zona del UV, infrarrojo, visible o de rayos X. Monocromática, una sola longitud de onda. No monocromática, que no está formada por una sola longitud de onda. No está colimada y no es monocromática. Estas son las dos características que tiene la radiación que sale del tubo de rayos X. Bueno, no queda mucho tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, todavía hay posibilidades de hacerla. Yo, por mi parte, no voy a comentar más nada. Si alguno tiene problemas, escríbamelo. Bueno, como siempre, igual está claro que ya lo dije varias veces, esto no termina acá, ¿no? O sea, ustedes pueden surgir una duda mañana y me la consulta por mail. Pero bueno, bueno, Fernanda se está despidiendo, no sé los demás que están así, qué van a hacer, pero bueno, si no hay pregunta, entonces por mi parte les agradezco que hayan participado de la clase y los espero el próximo día martes. Gracias, Tomás. Nos vemos entonces el próximo día martes. Que terminen bien la tarde y nos estamos viendo. Hasta luego. Le hago una consulta. Eh, Sí, sí, te escucho, te escucho. el martes entonces sí hay clases. Ah, perdón, espera que me hago lío. El martes de 24. Eh, el ILVA sugiere que aunque sean virtuales, los días feriados se respeten, no hay clase. Pero lo que yo voy a hacer es voy a dar una clase no online para respetar lo que pide el ILVA. Pero como es difícil recuperar estas cosas, voy a dejar grabada una clase y la voy a dar a conocer recién el miércoles para que no se atrasen. Eso va a ser la situación. Yo antes daba clases virtuales, pero el IDVAM sugirió, no a mí solo, sino a todos, que respetáramos los feriados y si es feriado, no hagamos ni actividad virtual ni presencial. No sé si te quedó claro. Perfecto, sí. Entonces el miércoles nos El informas. miércoles vos vas a poder ver, yo voy a poner una comunicación igual para que quede claro. Vas a poder ver una clase sobre el tema que deberíamos dar el martes, pero no voy a poner una clase de recuperación para eso, sino directamente les paso ya una clase ya grabada. ¿Quedó claro? Buenísimo. Muchas gracias. No, no es nada. Chao. Entonces.